Y el día de hoy nos acompaña la doctora Elia, que me gustaría presentarles y comentarles que ella es doctora en Derecho, con mención honorífica por la Facultad de Derecho de la UNAM, ha trabajado en diversas instituciones como el INEGI, la Procuraduría Agraria, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, del Gobierno del Distrito Federal, el Instituto Nacional Indigenista, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas en 2010 se incorporó al Consejo de la Judicatura Federal en la Dirección de Equidad de Género y Secretaría Técnica. Actualmente es asesora en la Dirección General de Estudios, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Desde 1994 ha impartido clases en diversas instituciones académicas como la Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad Autónoma de Chiapas, Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, Universidad Juárez del Estado de Durango, Universidad Autónoma del Estado de México, Instituto Nacional de Administración Pública, Universidad de las Américas, Universidad Iberoamericana, Universidad Autónoma de Sinaloa y el Instituto Federal de Defensoría Pública, entre otros. Desde el 2002 es académica del programa México Nación Multicultural de la UNAM, ahora transformado en el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad. Es integrante de la Red Latinoamericana de Antropología Jurídica México. Ha sido consultora jurídica para la Fundación para la Vida Silvestre WWF para la elaboración de estatutos comunitarios en Oaxaca, el Colegio de la Frontera Sur en el proyecto Bioprospección de Plantas Medicinales en los Altos de Chiapas, la Unión Europea para el programa Lucha contra las Exclusiones en Guatemala en la Defensoría de la Mujer Indígena y para el Congreso de la Unión a través de la Comisión Bicameral de Concordia y Pacificación. Ha participado en diversos grupos de trabajo y seminarios internacionales auspiciados por organismos internacionales e instituciones académicas extranjeras en Nueva York, Ginebra, Suiza, Madrid y Valencia en España, Ecuador, Guatemala, entre otros. Entre sus publicaciones recientes están Estudios sobre los Derechos de los Pueblos Negros de México 2010, publicado por el Programa México, Nación Multicultural de la UNAM, la Administración de Justicia Indígena en México, Mito o Realidad, por el Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, la Reforma Constitucional del 2001 en Foro Transversalidad de los Derechos Indígenas, Senado de la República 2008, Derechos Indígenas y Políticas Públicas, en Diario de Campo número 100. Los derechos indígenas en Chiapas, alcance y aplicación en 10 años de reformas indígenas, Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Incorporar la diversidad cultural y lingüística indígena en la operación de las procuradurías y tribunales en 65 propuestas para modernizar el sistema penal en México, INACIPE 2006, entre otras. Bienvenida, doctora, y muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Agradezco mucho al Programa Universitario de Estudios de la Diversidad y la Interculturalidad. Perdón, ¿lo puedes acercar un poquito más al micrófono, me parece? ¿Ahí? Sí, gracias. De la UNAM, la invitación, y a la licenciada Acevedo que esté hoy aquí con ustedes platicando. Me pidieron que hablara sobre la inclusión constitucional de los pueblos negros, de los derechos de los pueblos negros en la Constitución. Y quiero hacerles como una provocación en el tema. Yo les agradezco mucho que estén realizando estas jornadas por el reconocimiento de justicia y desarrollo de los pueblos negros de México, porque en este marco encontramos espacios para promover el reconocimiento y respeto de las culturas de los pueblos negros y sus derechos. Creo que es sumamente importante que tengamos espacios en donde podamos hablar sobre la diversidad cultural y específicamente hacer énfasis en la cultura de los pueblos negros, porque todas las acciones de visibilización, concientización y promoción de derecho, como los que están haciendo durante todos estos días respecto de la cultura negra, contribuyen a conjuntar esfuerzos
para que haya una mejor colaboración institucional y enfocar acciones para combatir el flagelo que es inherente al tema de derechos y que es la discriminación. Específicamente la discriminación en general y la discriminación racial en cuanto se trata de pueblos y comunidades negras, porque esto impide el desarrollo de sus potencialidades y sigue siendo un aspecto muy importante y preocupante por su magnitud. Tengo intenciones de referirme a los tres aspectos de los que trata las jornadas, que incluyen reconocimiento, justicia y desarrollo, específicamente en el ámbito de derechos. Y aquí voy a hacer algunas precisiones respecto del reconocimiento constitucional, porque nosotros desde 1992 en México se reconoció en la Constitución, en el artículo 4, que México es una nación pluricultural. Este reconocimiento de la pluriculturalidad no solo se refiere a los pueblos indígenas, sino a todos aquellos pueblos que tienen una cultura específica y en este sentido quiero reivindicar un poco la cuestión de los llamados pueblos negros, porque forman parte de la cultura específica que también contribuyó al engrandecimiento de México, y esta participación no ha sido reconocida y plenamente valorada en nuestro país. Entonces, sí quiero hacer un énfasis en que podamos hablar de que la especificidad, la particularidad de los pueblos negros no es el color de su piel, porque hay un señalamiento muy específico en relación a que no debemos considerar a las personas por el tono de su piel, pero aquí no está claramente entendido de lo que queremos resaltar es la cultura. Es decir, jurídicamente hablando, siempre necesitamos encontrar un mecanismo que permita diferenciar a una cultura de otra. Y en el caso de las comunidades indígenas esto es, entre comillas, fácil si tomamos como en cuenta la lengua o algunos aspectos de costumbres y tradiciones. Pero el aporte cultural de las comunidades negras está más diluido en el mestizaje y sin embargo es uno de los aspectos que tenemos que resaltar, porque es el eje primordial que nos va a dar la posibilidad de exigir el pleno reconocimiento de los derechos de los pueblos negros por su contribución a la economía, el mestizaje y el desarrollo. Estos tres aspectos están a la vista, es decir, todos y cada uno de nosotros somos parte de ese mestizaje, de esta parte en donde los pueblos negros han estado presentes, aunque no sea plenamente reconocido ni en la educación ni en la legislación. Entonces, creo que es sumamente importante que tengamos claridad incluso en el discurso y en el argumento para señalar que es el aporte cultural la parte que se debe resaltar, revalorar y que sea el mecanismo que permita exigir este reconocimiento. En este sentido, cuando hablamos de reconocimiento constitucional, estamos hablando de la existencia del sujeto, la existencia jurídica de un sujeto de derecho colectivo, porque en nuestro sistema jurídico están reconocidos los derechos de las personas, de los mexicanos, los derechos humanos de todos las personas que sean originarios de este país o no, por el solo hecho de que estén en México, pero es un poco más difícil hablar de las figuras colectivas. Y en este caso tenemos el ejemplo de los pueblos indígenas que están claramente identificados, no solo culturalmente, sino en muchos casos también territorialmente,
Y aún así, desde el año 2001, en que se reformó la Constitución para cambiar del artículo 4 al artículo 2 el reconocimiento de la pluriculturalidad de la nación mexicana, aún así muchos pueblos y comunidades indígenas que están claramente identificados no han sido reconocidos como sujetos de derecho. En este caso, hablar del reconocimiento de las comunidades negras es importante porque la falta de este reconocimiento constitucional repercute en varios aspectos que implican su invisibilización. Aunque son las personas que más claramente son visibles porque se distinguen precisamente por el tono de su piel en muchos casos, esto paradójicamente también repercute en su falta de visibilización jurídica. Y esta falta de derechos, falta de claridad en el reconocimiento constitucional, impide también la revalorización cultural, los aportes que tuvieron específicamente y garantizar el pleno goce de sus derechos. También es muy importante considerar su inclusión constitucional porque sabemos que en este país la Constitución sigue siendo el documento rector de la normatividad interna y es a partir de la Constitución, de lo que está contemplado en la Constitución, que se decantan las normas, la legislación específica que rige al interior de nuestro país, como la legislación secundaria, y además es el marco, la legislación secundaria es el marco que va a permitir armonizar convenciones, acuerdos, tratados y declaraciones internacionales que protejan los derechos de las comunidades negras, impidan la discriminación y combatan el racismo. También es muy importante que exista este reconocimiento constitucional porque va a permitir que existan bases para especificar el desarrollo legislativo en normas secundarias y también, una vez que existan normas secundarias, la elaboración de reglamentos específicos que señalen con claridad las instancias competentes que tienen que hacerse cargo de las obligaciones específicas de atención de las personas y de los pueblos. Este espectro de legislación va a permitir en su momento, si llega a existir, que haya un marco legal que implique el rumbo de la emisión de políticas públicas dirigidas específicamente a mejorar las condiciones de vida de los grupos que se encuentran en situación de vulnerabilidad, que en muchos casos son los pueblos negros, en el entendido de que estos pueblos tienen menos posibilidades de aprovechar las oportunidades que tienen a su alrededor para incrementar sus niveles de calidad de vida. Pero, bueno, creo que en muchos casos tenemos claridad de la importancia del reconocimiento. En muchas ocasiones he leído varias iniciativas de reforma constitucional y legal para incluir los derechos de los pueblos negros, aunque se les llame afromexicanos, afrodescendientes, etc. Pero nos hemos dado cuenta que el Congreso de la Unión o los congresos locales han sido omisos en atender este reclamo y no han cumplido con su compromiso social de restituir derechos, resarcir agravios y reparar los efectos que provoca la falta de inclusión de estos pueblos en el sistema jurídico de nuestro país. Este asunto no es menor porque la población que está siendo excluida de la tutela constitucional, conforme a los datos de la encuesta intercensal del 2015, es
aproximadamente 1,5 millones de personas que tuvieron la oportunidad de autoadscribirse como negras. Estos resultados se obtuvieron a partir de la figura de la autoadscripción. Y aquí hubo todo un proceso para incluir la pregunta de identidad personal en el cuestionario del INEGI, pero esta autoadscripción es un mecanismo que está contemplado en la legislación desde el 2001, es decir, desde la reforma constitucional en materia indígena, está contemplado que una persona puede invocar la protección de derechos a partir de identificarse, a partir de reconocer su pertenencia personal o grupal a una determinada cultura. Y sin embargo, esta pertenencia cultural no había sido utilizada por las instancias que realizan los censos, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, sino que en la mayoría de los casos usaban el término de hablante de lengua indígena y en ese sentido no permeaba para nada la posibilidad de que ninguna otra cultura se autoadscribiera y señalara su pertenencia cultural específica. Entonces, esta falencia que ha tenido el INEGI ha provocado una subrepresentación de los pueblos negros y además toda la controversia de la denominación. Es decir, la pertenencia cultural se conforma por la denominación que quiera adoptar la persona que forma parte de un determinado colectivo y que se reconoce como integrante de ese colectivo. Es decir, la manera de llamarse, la manera de reconocerse, no es como digan de fuera ni es a partir de los consensos internacionales o externos, sino a partir de la identidad personal, a partir de la manera en cómo yo me siento pertenecer a una determinada cultura. Entonces, pueden ser afrodescendientes, si así lo deciden, o afroamericanos, afromexicanos, afromestizos o negros. Pues esta sigue siendo una discusión inacabada en diversos espacios públicos y también hay una gran discusión respecto de los regionalismos, de la manera en que en las diversas regiones del país en donde habitan personas que tienen una diferencia cultural quieren ser llamados. Pueden llamarse morenos, cochos, morochos, jarochos, afromixtecos, por poner algunos ejemplos. Por eso también en este contexto merecen una consideración específica en la discusión los pueblos que están asentados en Coahuila y que son los más cojos. Entonces, la autoadscripción sigue siendo el mecanismo más importante para el reconocimiento legal de una persona. Esto es así porque la Suprema Corte ha señalado que es una condición llave, es decir, es la puerta a partir de la cual surge una obligación del Estado para hacerse cargo, para cumplir las garantías que implican el ejercicio de derechos. Y en este sentido, la autoadscripción permite proteger un conjunto de derechos individuales y colectivos de quienes se consideran integrantes de pueblos diversos, entre ellos los pueblos negros. Esto permite la invocación del derecho a la diversidad y con ello el acceso a derechos humanos que tutela la Constitución específicamente para la cultura a la que uno pertenece. Entonces, si este derecho a la diversidad cultural está plenamente reconocido en el artículo 2, al determinar que la conciencia de identidad será el mecanismo para determinar a quiénes se aplican las disposiciones en el caso de pueblos indígenas sobre pueblos indígenas,
la autoascripción es el único mecanismo que permite la identificación cultural. Entonces, aquí hay un aspecto en donde la falta de reconocimiento constitucional de los pueblos negros los deja en una laguna legal, los deja en un vacío jurídico, a partir de lo cual hay una negación explícita de derechos. Entonces, hay varios planteamientos respecto de utilizar ya en estos momentos la última parte del artículo 2 constitucional que se refiere a las comunidades equiparables. Hay una gran discusión al respecto, pero yo lo planteo en el ámbito específicamente jurídico porque la Constitución permite que aquellas comunidades que tienen autoridades, normas y procedimientos, que tienen una organización interna y que conservan sus costumbres e instituciones representativas, pueden señalar que estos aspectos, estas características les dan cohesión y por lo tanto pueden invocar ser consideradas como comunidades equiparables a partir de la autoascripción. ¿Por qué lo planteo? Porque creo que no han sido menores los esfuerzos que han hecho muchas organizaciones sociales al pedir, solicitar, exigir, plantear en todos los niveles a diputados, senadores, a autoridades locales y federales que se haga el reconocimiento de los pueblos negros. Hay muchas acciones y hay muchas iniciativas al respecto que están en el cajón y que han sido desechadas. Entonces, yo les estoy planteando la posibilidad de que usemos la información y las herramientas jurídicas que existen en este momento. Por ejemplo, contamos con una reforma constitucional en materia de derechos humanos que a partir del 10 de junio de 2011 permite invocar el reconocimiento y respeto de los derechos de todas las personas en situación de vulnerabilidad. ¿Qué quiere decir esto? La Constitución en el artículo 1 nos habla del derecho a la no discriminación, pero también, y esto es lo importante, en el momento en que transforma el texto del artículo 1 y cambia la terminología de hablar de garantías constitucionales a hablar de derechos humanos, implica que de la noche a la mañana de tener 29 artículos de la Constitución en donde se referían a aquellas acciones a las que las personas mexicanas teníamos derechos como mexicanos, que tenían que ser garantías y no solamente derechos, sino garantías porque debía existir una instancia del Estado que las hiciera cumplir y solo a partir de que existiera esa instancia del Estado, ese derecho podía ejercerse. Eso quedó en el pasado. Ahora, con la reforma constitucional en materia de derechos humanos, tenemos el planteamiento que esos 29 artículos se convirtieron en el conjunto de tratados, convenios y acuerdos internacionales en materia de derechos humanos que en todas las materias contienen y contemplan derechos de las personas. Y esto implica revolucionar el sistema jurídico actual, porque si bien la Corte dice que hay una correlación de derechos entre lo que está en la Constitución y los tratados internacionales, también señala con claridad que la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos están al mismo nivel. Antes no ocurría eso. Antes los convenios y tratados estaban por debajo de la Constitución. En este momento no es así. Entonces, el sinnúmero de documentos internacionales en donde están contenidos los derechos
humanos de las personas pueden ser utilizados por los pueblos negros para hacer valer los derechos con los que ya cuentan en este momento. Entre ellos, el reconocimiento legal, el reconocimiento jurídico, ya sea por su inclusión en la Constitución, en legislación o a través de un procedimiento jurisdiccional. ¿Y por qué lo planteo? Porque ahora contamos con el control de constitucionalidad, que implica equiparar a la Constitución con los tratados, al control de convencionalidad, que implica el uso de todos los derechos que están en todos los convenios y tratados internacionales, la interpretación conforme, que implica que cuando existen derechos que más o menos estén al mismo nivel en los dos instrumentos, Constitución y Tratado, se deberá utilizar aquel que mayor beneficio le dé a la persona o que menos daño le provoque. En este sentido, se aterriza lo que conocemos jurídicamente como el principio pro persona, que es el mayor beneficio que puede obtener quien está sujeto a un proceso o dentro de un proceso jurisdiccional. En este caso también está contemplada como una herramienta la ponderación de derechos, es decir, cuando estén en contradicción dos derechos humanos, el juez tiene que hacer todo un ejercicio de ponderación para identificar dentro del principio pro persona cuál va a ser el menor daño que le provoque a las partes. Además de eso, contamos con toda la jurisprudencia obligatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte de México, la Corte Suprema, ha señalado que es obligatoria toda la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Y creo que aquí es muy importante hacer valer los resultados, los contenidos que hay en las diversas controversias internacionales que se han suscitado, porque antes de esta reforma constitucional, los jueces únicamente aceptaban dentro de un proceso interno en México aquellas sentencias de la Corte Interamericana en donde México hubiera sido parte. Y ahora están obligados a que, independientemente de que haya sido o no parte el Estado mexicano, el contenido de esas sentencias debe ser utilizado como un criterio obligatorio por los jueces de este país. Esto es sumamente importante porque los jueces, también con esta reforma constitucional en materia de derechos humanos, tienen la facultad de inaplicar normas que consideren contrarias a los derechos humanos. ¿Qué quiere decir esto? Que si en una ley secundaria o en una ley reglamentaria se señala algo que esté contrario a lo contenido en un convenio internacional de derechos humanos que beneficie más a una persona, esta norma debe ser inaplicada, es decir, no debe ser cumplida, no debe ser usada. Podemos decir que se trata de una especie de facultad derogatoria de la norma, pero no llega a derogar la norma, solamente a no aplicarla, porque la derogación es una facultad que tiene el Congreso, no lo tienen los jueces. Pero un juez puede no aplicar esa norma si hace toda esta reflexión de la ponderación de derechos y la importancia del principio pro persona. Además, está contemplado que puede aplicarse criterios internacionales en un procedimiento jurisdiccional para resolver un conflicto cuando no hayan normas específicas. Es decir, los jueces tienen la facultad de cubrir o de llenar los vacíos legales o las omisiones legislativas para subsanar esa ausencia de legislación y dejar a salvo el derecho, en este caso los derechos humanos. Entonces, todo esto es para platicarles que
hay otros mecanismos de reconocimiento que no necesariamente son la inclusión en la Constitución o las leyes. Esto ya está, podemos decir, demostrado jurídicamente en un caso específico. No sé si ustedes han oído hablar del caso de una comunidad en Michoacán, que es la comunidad de Cherán, en donde los habitantes de Cherán decidieron dejar de participar en las elecciones y en elegir a sus autoridades conforme a sus tradiciones, como lo venían haciendo, pero sin pasar por el sistema de partidos. Esto provocó que hicieran una intervención jurídica ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y señalaran que en su comunidad habían mecanismos de elección de autoridades que eran suficientes y eran legítimos para dar autoridad a quienes ellos consideraban como las personas idóneas para representarlos. En este caso, el Tribunal Electoral hizo una consulta específica para toda la comunidad y la comunidad en su mayoría resolvió que sí quería adoptar el sistema de elección por usos y costumbres y lo hicieron. Tal vez no midieron las consecuencias de su hecho. A partir de ello, la autoridad electa por el sistema tradicional de la comunidad no se constituyó en un ayuntamiento y en un municipio convencional, sino que la autoridad está integrada por un consejo de Cherán y este consejo de la comunidad es un órgano colegiado, pero no llegó hasta ahí. Resulta que en Michoacán, una de las razones por las cuales se constituyó Cherán como municipio fue que no existía una legislación en materia indígena. No había normas específicas emitidas por el Congreso local para regular la manera en que la comunidad se organizaba. Entonces, interponen una acción, un amparo, en un principio y posteriormente una controversia constitucional en donde le señalan al Poder Judicial que en Michoacán se hizo la reforma constitucional en materia de derechos indígenas sin consultar a la comunidad de Cherán. Y este caso fue muy interesante porque el Congreso de la Unión el Congreso local de Cherán se defendió señalando que sí habían consultado, que sí habían hecho foros, pero no pudo demostrar en ningún momento que la autoridad de Cherán había estado de acuerdo en las modificaciones constitucionales que le afectaban directamente. Y este caso es importante porque fue atraído a la Corte y la discusión que se dio entre los ministros no fue en relación a lo que pedían la comunidad de Cherán, que era que se les respetara su derecho a la consulta, sino la mayor discusión que se llevó a cabo en la Corte fue si Cherán podía ser considerado como municipio indígena, porque los municipios en México están regidos por el artículo 115 constitucional y sus atribuciones y sus competencias son meramente administrativas. Y Cherán estaba invocando a través de una controversia constitucional su atribución de cuidar un derecho que era un derecho indígena que estaba contemplado en el artículo 2 constitucional. Y los ministros tuvieron que discutir respecto de si un municipio, entre comillas,
regido por el 115 constitucional, tenía atribuciones respecto del artículo 2 constitucional. Y aquí la autoadscripción fue un factor determinante. En el momento en que la comunidad de Cherán dice, nosotros somos indígenas, no queda más que las instancias judiciales aceptar esa pertenencia cultural. Y si el municipio de Cherán dice que es indígena, es indígena. Y por lo tanto tiene atribuciones para defender la vulneración de un derecho contemplado en el artículo 2 constitucional y en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Este es el punto de quiebre, este es el punto más importante en esta sentencia, porque a partir de eso se reconoció a Cherán como municipio indígena, con un municipio que tiene todas las atribuciones señaladas en el artículo 115 constitucional, pero también todos los derechos y obligaciones derivados del artículo 2 constitucional en los apartados A y B, es decir, la libre determinación y la autonomía. Entonces, si Cherán hizo esto, hay una vía, es decir, la falta de reconocimiento constitucional en este país también puede litigarse ante las instancias judiciales. Pero, independientemente que ahora contamos con una ley de amparo que permite una figura que es la legitimación jurídica, que implica que no necesariamente una persona tiene que demostrar que es la autoridad de la comunidad para defender el derecho de toda la comunidad, esta legitimación jurídica puede permitir que cualquier miembro de una comunidad negra invoque su pertenencia cultural, su autoadscripción, y por lo tanto invoque la existencia de los pueblos negros y a partir de ello los derechos que por diferencia cultural les corresponden. Ahora bien, este procedimiento es un poco dilatado, pero existe, puede ser un poquito, entre comillas, más rápido que seguir pidiendo a los legisladores que hagan algo. Incluso puede iniciarse a partir precisamente de la violación del derecho en el momento en que existe una omisión legislativa de atender específicamente esta diferencia cultural, pero sí tenemos que tomar en consideración que uno de los grandes obstáculos para el reconocimiento constitucional es la discriminación. Esta discriminación, entendida en el artículo 1, fracción 3 de la Ley Federal para eliminar la discriminación, como toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que por acción u omisión implique la violación, restricción, exclusión o acción que puede ser con intención o sin ella, ya sea objetiva, racional o proporcional, que anule derechos, restrinja, impide, menoscabe o anule reconocimiento y goce de ejercicio de derechos humanos y libertades. La discriminación en este país sigue siendo un flagelo muy grande, pero esta parte de la discriminación no se detiene en todos los mecanismos o los motivos para discriminar a una persona, sino también consideran la homofobia, la misoginia, la xenofobia, la segregación racial y la discriminación racial, que no es en estricto solo discriminación, sino que también está contemplada como racismo. A los pueblos de Guerrero, de Oaxaca, de Veracruz, que se autodenominan negros, se les identifica generalmente entre los grupos de pobres y discriminados. Estas circunstancias
es decir, el racismo y la discriminación están presentes en su cotidianeidad, es decir, es el pan de cada día de estos pueblos y comunidades, y han frenado su movilidad social y los han encerrado en un círculo que perpetúa la desigualdad, impide su acceso a oportunidades y limita el ejercicio de sus derechos. Pero esta circunstancia no es inherente a ellos, es decir, la discriminación no es por culpa de los sujetos de derecho, sino por una discriminación y un racismo estructural que hay en México. Al respecto, en la encuesta nacional de indígenas, que fue elaborada por la UNAM, en el libro Ser indígena en México, se sigue contemplando que el color de la piel influye en el trato que se le da a las personas, pues el 84.6% de quienes fueron encuestados consideran que es un obstáculo para el acceso a oportunidades y servicios. En este sentido, la Convención Internacional para la Eliminación de todas las formas de discriminación racial considera a la discriminación racial como una forma de discriminación basada en una exclusión, restricción o distinción por raza, nacional y origen étnico que afecta a los derechos reconocidos a las personas. En este sentido, las instituciones deben reconocer que estamos ante un problema estructural muy amplio porque, según los datos de esta encuesta nacional de indígenas, el 95.5% de los mexicanos entrevistados considera que hay racismo en México. Y esta situación sigue siendo un aspecto que no corresponde revertir a las comunidades negras ni a las personas que están sufriendo la discriminación, sino tiene que ser un esfuerzo estructural, un esfuerzo institucional y un esfuerzo social que implique el cambio de esta situación de discriminación y racismo. Porque este mecanismo está haciendo frente a diferencias que son inmerecidas, porque las personas que están sufriendo esta discriminación están ubicadas como pertenecientes a un grupo vulnerable y necesitamos que cambien esa circunstancia para que dispongan de algunas oportunidades específicas, pues. Entonces, la lucha contra la discriminación implica que nuestra idea de igualdad cambie. En muchas ocasiones consideramos que con hacer una modificación legal vamos a cambiar con la percepción de la desigualdad y que con una mínima reforma vamos a hacer la igualdad por decreto. Esto no es así, necesitamos crear mecanismos que impliquen la igualdad sustantiva, una igualdad real de oportunidades, una igualdad que permita el acceso de quienes han estado excluidos desde hace mucho tiempo, pero esta igualdad tiene que ser considerada como un derecho humano, que es la igualdad sustantiva, y que permita remover y disminuir los obstáculos sociales, económicos, políticos, culturales, que impiden a comunidades o pueblos gozar de manera real y efectiva de sus derechos en condiciones de paridad con cualquier otro conjunto de personas o grupo social. Y en este caso tenemos que hablar de esas acciones afirmativas específicas que impliquen, en cierto sentido, preferencias en un momento determinado para tratar de revertir las condiciones de desigualdad y racismo que han imperado en este país desde muchísimos años. Algunas recomendaciones están contenidas en la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las formas conexas de intolerancia, contenidas en el Programa de Acción de Durban, que ya tiene desde el 2001, y contempla varios aspectos de participación, salud, servicios públicos, educación, acceso a la justicia y sanción de delitos,
que son motivados por el racismo. Sin embargo, esta parte sí requiere generar una cultura de respeto a pueblos y comunidades negras para prevenir y erradicar el racismo y la discriminación racial. Yo creo que esto es muy difícil, estamos inmersos en una situación muy normalizada en nuestra sociedad, es decir, en muchas ocasiones ni nos damos cuenta qué tanto discriminamos, hasta que de manera muy personal nos toca la discriminación y el racismo y nos impide el acceso a determinados satisfactores. En ese momento reaccionamos, pero no sabemos de qué manera revertir esta circunstancia. Entonces, en ese sentido, no solo es importante tomar medidas institucionales específicas, sino también sensibilizar y capacitar a los servidores públicos en todos los niveles, promover la participación política de representantes de estos pueblos en todos los espacios de decisión, promover mecanismos y creación de instancias de consulta que permitan tener un diálogo y una interrelación con los representantes de estos pueblos y sobre todo penalizar las conductas racistas o discriminatorias. Tenemos que aclarar en muchas ocasiones cuando existe una acción de racismo o de discriminación racial y aquí es muy importante que no cejemos en esta exigencia constante de reconocimiento constitucional y legal de pueblos y comunidades y de todos los derechos que tienen como parte integrante del mosaico pluricultural mexicano. Entonces, sabemos que el reconocimiento constitucional contribuye al desarrollo progresivo de los derechos de las personas, lo que permite la implementación de políticas públicas dirigidas a mejorar las condiciones de vida de quienes requieren la intervención constitucional, la intervención institucional para mejorar sus niveles de vida, pero debemos tener mucha claridad que el tono de la piel no debe ser el motivo de discriminación en un país en la que la mayor parte de la población tenemos la piel oscura y tenemos que reconocer que tampoco debe ser una limitación el tono de nuestra piel para el acceso a oportunidades y servicios, la convivencia social en armonía y los retos de la interculturalidad. Entonces creo que es muy importante que las instituciones que participamos en estos espacios nos enfoquemos a combatir la discriminación racial y reforzar la obligatoriedad del cumplimiento y respeto de los derechos humanos de las y de los mexicanos, principalmente de los pueblos y de las comunidades negras, porque en el aspecto específicamente jurídico, se encuentran en una situación de vulnerabilidad al estar excluidos del sistema jurídico mexicano. Pues muchas gracias. Estoy a sus órdenes para preguntas. Es decir, el mecanismo que planteas creo que es importante, porque abre una posibilidad de utilizar los instrumentos legales para apurar un trámite. Pero ahí tendríamos varios problemas que solucionar en términos de esta comparación con la población indígena. No le llamaré. ¿Y cuál es uno de ellos? Es la falta de etnografía de los pueblos negros de México. Nos sobra, por decir de alguna manera, estudios históricos coloniales. Pero etnografía actual no existe casi. Entonces, la cuestión del Cherán es porque sobre los estudios sobre la población indígena en general, son enormes, y sobre los purépechas en especial, también es una biblioteca inmensa. Y el caso de la población indígena, ¿no? Y entonces lo que tenemos es que Cherán se asume como una comunidad indígena purépecha. No tenemos
en todo el país, salvo en el caso de los más pobres, una comunidad te puede decir es una población negra, como tal. Sí, hay un problema de interculturalidad al interior. Esto es una cuestión de que etnográficamente todavía está en el aire. Por lo tanto, son, digamos, para este camino que tú propones, que a mí me resulta interesante, hay que generar una serie de conocimientos previos. Se puede jugar jurídicamente, pero se puede llegar también al problema como la CDI repartiendo certificados de comunidades afromexicanas y de golpe participaron 4, no solamente 4, sino que la propia cédula te dice ¿cuánto se habla? No, aquí se habla mixteco, aquí se habla mucho, aquí se habla... ¿no? Entonces es una cosa mal hecha. Entonces, ¿cuáles son los niveles de esta autorrepresentación para utilizarla jurídicamente? Me resulta interesante el mecanismo, pero creo que hay que generar una serie de condiciones para poder aplicarlo. Antes de plantearse la Corte Suprema, vamos con esto, sí, pero tenemos esto detrás. No solamente la estructuración de declaración social. A ver, ahí hay varias cuestiones que podemos contemplar. Primero, creo que no podemos hacer la comparación, porque en etnografías salimos perdiendo, pero jurídicamente las etnografías no representan nada para los jueces. Es decir, los jueces interponen su falta de conocimiento arreglan o utilizan otro tipo de instrumentos para suplir la falta de conocimiento de etnografías. ¿Qué haría un juez? Un juez ante un esquema de este tipo solicitaría un peritaje cultural. El peritaje cultural no implica que hayan 20 estudios previos, sino lo que le interesa es ese peritaje específico para ese momento, para esa comunidad. Que deben haber ciertas condiciones sociales, sí. Es decir, puede ser una sola comunidad que decida autorreconocerse y invocar y solicitar la existencia como comunidad a partir de la cohesión interna. No estoy hablando tal vez de la cohesión de varias comunidades, sino de ubicar un litigio estratégico a partir de esquemas manejables jurídicamente en donde una determinada comunidad esté de acuerdo en hacer ese proceso. Entonces, yo creo que la etnografía no sería un problema en el sentido jurídico, porque al contar con un peritaje le sirve al juez para garantizar que hay una previa organización, una previa composición interna con determinadas especificidades culturales, costumbres, tradiciones, instituciones, procedimientos, etc. La otra cuestión es que la autoascripción ya es un criterio jurídicamente reconocido en donde tiene un peso legal específico que se acompaña de los otros elementos, si en este caso podemos decir que se emanen del peritaje, que permitan acuerpar la decisión. Pero como la intención de este instrumento legal no es contravenir ni crear una controversia con otra instancia de su mismo nivel, es decir, no se dilucida un conflicto entre dos comunidades, sino es un reconocimiento de derechos. Es decir, es una invocación de una manera distinta de lo que podríamos decir es una jurisdicción voluntaria. Es un mecanismo a partir del cual una comunidad dice yo quiero
existir jurídicamente. Y no hay otra que impida o que elimine la posibilidad de que esta comunidad invoque derechos. ¿Qué gana esta comunidad si llegase a ser reconocida? Que los derechos que están contemplados en los convenios internacionales, en donde hay una referencia a los derechos de los pueblos negros, se les apliquen. Porque si no hay instrumentos nacionales que tengan en su contenido esa legislación, sí pueden invocar en otras partes, ¿no? Entonces, yo creo que como litigio estratégico puede servir, que implica un trabajo previo en la comunidad de concientización y de claridad del compromiso social que se adquiere, sí, o sea, necesariamente. Pero puede ser una comunidad pequeña, o sea, no tienen que ser miles de habitantes, puede ser 200 gentes, es más que suficiente, ¿no? No sé. Entonces, el esquema aquí es, yo voy a invocar no un conflicto, no voy a solicitar que una instancia judicial dirima un conflicto, sino únicamente que me permita existir jurídicamente para invocar derechos. Que ya reconocido jurídicamente puedo hacer todos los pleitos que se me den la gana, puede que sí. Pero antes de eso no tengo ninguna controversia. No estoy en conflicto con otro ámbito. A lo mejor se puede invocar estar en conflicto con el legislativo, con el poder legislativo por la omisión de la falta de reconocimiento de derechos. Puede salir raspado o puede salir señalado en la sentencia que es el legislativo el que debe reconocer el derecho. Y ahí ya hay, si no una instrucción, una conminación del Poder Judicial hacia el Poder Legislativo para que se haga un trabajo de reconocimiento de derechos. Pero bueno, tomen en cuenta que es una provocación, ¿no? O sea, no he estado en el terreno, no sé cómo se tomaría, pero con los elementos que hay, con los antecedentes de Cherán, Cherán no está invocando su existencia ancestral, está invocando que en este momento ese es el mecanismo de elección de autoridades. Y que si en el Congreso de Michoacán no se había reconocido que en este momento así eligen sus autoridades, estaban pidiendo que se les reconociera que sí lo hacen. Esto repercutió mucho más allá. Ahora nada más, no solo eligen a sus autoridades, son un municipio indígena, ¿no? Entonces así pueden haber comunidades, pueblos negros. Bueno, lo aventuro. En el caso de Oaxaca, hace 3, 4 años, Tapexla, en un acto de cabildo, que no es la comunidad, sino un acto de cabildo, se declaró el primer municipio negro de Oaxaca. Y hace 6 meses lo hizo por titular en Guerrero, pero son actos de cabildo y no actos en una asamblea general. Entonces no sé si esto pudiera servir también como antecedente, o tendría que ser específicamente un acto como asamblea comunitaria donde el común de la comunidad o del municipio se denomine a sí mismo municipio negro para poder llevarlo a la comunidad. A ver, el cabildo es la representación del municipio. El asunto ahí es que ese autorreconocimiento es una autoascripción, es un señalamiento de nosotros somos negros, pero no lo están planteando hacia afuera, ¿no? Es como un reconocimiento interno. Nosotros decimos que somos y por eso somos. Lo importante de ese texto es hacerlo valer hacia afuera. Aquí hay un documento en donde dice que nosotros nos estamos autoascribiendo y por lo tanto somos además autoridades. Esto implica invocar, por el solo hecho de que nosotros tenemos un reconocimiento entre nosotros, la aplicación de todos los derechos que nos corresponden en el ámbito internacional.
y entonces exigirlo, no únicamente al legislativo como reconocimiento legal, sino al ejecutivo para la implementación de políticas públicas específicas para los pueblos negros. Está diciendo aquí, me parece que el cuaje es por partidos. Todos los pueblos negros son por partidos. Pero no tiene que ver eso. Eso, exactamente. Ese fue un mecanismo que usó Cherán. Ajá, ¿no? que son por partidos, que se siguen, por ejemplo, Cuchitán es por partidos y dice que se le llama indígena. Sí. En el caso de los pueblos negros, todos son por partidos. Los que son por usos y costumbres son las agencias, porque ahí se eligen en la asamblea. Sí, pero es que aquí sí quiero hacer esa diferencia. Cherán usó ese mecanismo ante el Tribunal Electoral para el reconocimiento de la legitimidad de sus autoridades, pero una vez constituido como tal, usó la figura municipal para interponer una controversia constitucional. Y si en esos municipios ya son autoridad municipal, ya no necesitan pasar por el Tribunal Electoral. Ya como autoridades municipales que invocan su autoadscripción pueden interponer amparos o controversias constitucionales para hacer operativos estos derechos. Bueno, la pregunta va relacionada a lo que acabamos de plantear ahorita, es acerca del mecanismo que tú comentabas y que también abundaba en Nemesio. ¿Qué figura, en este caso de las comunidades negras, pueblos negros, la pueden interponer? Y lo pregunto porque el caso de Tapexla es un cabildo, pero finalmente un cabildo, sea de partidos o sea de derechos, ¿cómo se llama? De usos y costumbres internos, como sigue siendo representante de la comunidad. Entonces, si esta figura de cabildo municipal puede hacer esta acción a la que tú te referías, a ver, o puede ser a partir de otros esquemas, ¿no? De organizaciones, qué sé yo, si sería posible. A ver, es que hay varias figuras jurídicas, es decir, dependiendo de quiénes somos. Si ya existe una instancia de representación como autoridad y esta autoridad se autoadscribe, inmediatamente se entiende que se está autoadscribiendo todo el conjunto, porque estos son sus representantes. Entonces, esa es una figura interna, se autoadscriben y son, pero para hacer valer esta autoadscripción hacia afuera, tenemos que identificar qué figura jurídica son. Si son una figura que está reconocida por el Estado mexicano y el cabildo forma parte, no sé si o se equipara al ayuntamiento o forma parte del ayuntamiento. Si es un ayuntamiento, si es un municipio, tiene lo que está contemplado en el artículo 103 constitucional, 105 constitucional, que es la controversia constitucional. Las controversias constitucionales solo se pueden interponer cuando se está vulnerando la esfera de competencia de un municipio con otro poder. En este caso, el municipio puede decir, el poder legislativo no me está reconociendo como pueblo indígena, como comunidad indígena, como municipio indígena. Y ahí es una controversia constitucional. Cuando no es así, es decir, cuando la figura jurídica no llega a ser municipio, el mecanismo para hacer esto es el amparo, porque todas las instancias individuales o colectivas a las que se les vulneren derechos pueden interponer amparos para señalar la vulneración de estos derechos. Pero el amparo requiere la existencia de un acto de afectación. ¿Cuál es este acto de afectación? La falta de reconocimiento por parte del Congreso. Eso me vulnera mis derechos, ¿no? O cualquier otra afectación más inmediata, más directa, más que afecte propiedad, posesión, cultura o cualquier otro aspecto de derechos. Entonces, esas ya son las mecánicas como más particulares, pero son los dos grandes procedimientos, ya sea a través del amparo o a través de las controversias constitucionales.
amparo, viene a mi mente justo este edificio estratégico que se ha hecho para el matrimonio igualitario, que de hecho igual inicia en Oaxaca, ¿no? Es decir, una pareja que acude al registro civil, solicita el matrimonio, le dicen no, no es posible, le dicen bueno, pero dámelo por escrito, la autoridad lo da por escrito y se empieza a promover un amparo que finalmente se dicta la sentencia y se dice sí, esto es violatorio de derechos y se concede la posibilidad de casarse a esta pareja que promovió el amparo, ¿no? Es una resolución que solo permite ese derecho a estas dos personas que así lo solicitaron. Sin embargo, he empezado a ver como todo un movimiento, no solo en Oaxaca, sino ya como en el país, donde se ha usado esta misma estrategia y ya desde la Corte han empezado como a tener, entiendo, como esta respuesta a favor de reconocer estos derechos, ¿no? Entonces, igualmente preguntaría si estamos ante la dificultad, a lo mejor pienso, de mirar estos procesos comunitarios, desde si somos autoridades o no, o si somos cientos o somos miles, si podría pensarse como estrategia personal, es decir, sé que la aspiración es colectiva, pues es el reconocimiento a un pueblo, ¿no? Pero yo no sé si el procedimiento, el juicio de amparo lo pudiera iniciar una persona diciendo yo soy de esta comunidad, de Collantes, soy negra, y mi comunidad también, y yo inicio el juicio aspirando obviamente al reconocimiento de la colectividad, pues, ¿no? Esta es la figura de legitimación jurídica que ya permite la ley de amparo. Antes la ley de amparo únicamente una persona podía solicitar amparo si había sido afectada directamente en sus bienes o en su persona. Ahora no. Ahora la ley de amparo permite, con la figura de la legitimación jurídica, que yo, como parte de un colectivo, estoy siendo afectada en mis derechos. Y no tienen que ser derechos patrimoniales ni de una afectación directa, sino a mi pertenencia cultural, a mi identidad. Esto ya lo permite ahora la ley de amparo, y a esta figura una sola persona puede señalarlo y pueden adherirse 20 más, o puede no adherirse a nadie más y hacerlo una sola persona y decir yo pertenezco, y por pertenecer a mí me violan un derecho de tercera generación, que es mi derecho a la identidad, y con eso defiende el derecho de la identidad de todos los que se autoascriban de la misma manera que esa persona. Porque yo creo que como estrategia a lo mejor nos puede resultar más fácil eso, o sea, hay como ya líderes convencidos trabajando el tema en diferentes comunidades que a lo mejor habría que trabajar a la par de, yo siento que sería como una estrategia paralela, como estos líderes que ya están en las comunidades que puedan promover esos diversos amparos, e ir haciendo ese trabajo interno que, como bien señalaba el doctor Nemesio, se requiere, ¿no? En un momento dado que ya esté como muy, bueno, sueño, ¿verdad? Como que sí esté favorable pues el escenario, que se haya una respuesta igualmente favorable de las comunidades y de la colectividad, diciendo sí lo reclamamos y lo asumimos como tal, pues, ¿no? Para que vaya como acuerpándose ahí. Sí, bueno, este ha sido un mecanismo que ya se ha utilizado en muchas partes del país, ¿no? No solo en los matrimonios igualitarios, sino en muchas otras cuestiones. Entonces, o sea, ya hay incluso organizaciones sociales que están, entre comillas, expertas en estos mecanismos. Entonces, sí se puede allegar de esa asesoría para que un solo formato de amparo puedan usarlo 300 gentes. Sí se puede hacer, ¿no? Y a lo mejor en una ocasión, en 2, en 5, en 50 van a ser desechados, pero a lo mejor en la 51 entra y se tiene que dilucidar, ¿no? Entonces, esto depende mucho de la manera en que esté elaborado el amparo, en la manera en que esté estructurado y sí, en la manera en que se invoque la información, ¿no? Y los criterios que la Corte ya tiene contemplados. O sea, en este momento tenemos 111
jurisprudencias específicas en materia de derecho indígena que pueden ser utilizadas de manera equiparable para invocar la diferencia cultural en un sinnúmero de aspectos. Esto quiere decir, son criterios que ya la Corte adoptó y que son obligatorios para todos los tribunales. Y si ya son obligatorios, ya sabemos cuál es el camino, qué mecanismo podemos usar, porque no pueden resolver de una manera diferente. O sea, no pueden echarse para atrás si en 80 casos anteriores fallaron de una determinada forma. Entonces, bueno, nada más es un mecanismo. O sea, hay muchos, pero yo lo que les vengo a plantear es, podemos explorar la vía jurídica, la vía judicial, ¿no? Y pensando que si, digamos, lo que se ha apostado, mirando el proceso que se ha caminado, es aspirar al reconocimiento constitucional vía legislativa, ¿qué es lo que lo atora o qué más se necesitaría hacer para pensar que esa vía avanzar? Yo creo que eliminar el racismo. Si nosotros eliminamos el racismo, la voluntad política está, ¿no? Pero el problema es que no nos damos cuenta que imperceptiblemente en cualquier momento un esquema racista sale y desechan la ley. Y el problema es que está normalizado, está en todas las instancias y está internalizado, ¿no? Entonces, por eso digo, bueno, yo estoy muy de acuerdo en que hayan iniciativas, pero ya vimos que ya pasó mucho tiempo y no es falta de discurso. Hay muchos legisladores que se han comprometido y lo han hecho, pero no basta. O sea, el racismo es estructural. Entonces, bueno, vamos a pelear. Bueno, perdón, ¿para qué me meten? Nada más es académico el asunto. No, es un mecanismo nada más. Pues les agradezco mucho su presencia. Bueno, pues muchas gracias, doctora Elia, a ustedes por estar aquí. Queremos esperar un reconocimiento. Muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, el día de mañana continuamos aquí hasta el viernes con la jornada. El día de mañana viene el maestro Siga para hablar con nosotros, igualmente a las 6 aquí. Les invitamos para que estén muy puntuales, por favor. Muchas gracias. ¿De qué?